Saludos a todos mis inmorales que nos están viendo ahí desde casita. Como lo habíamos prometido el señor Jesús Camus y su servidor, íbamos a empezar a hacer otro tipo de contenido, un contenido un poquito más, ¿cómo se podría decir, Jesús? Pues más variado, personal, alivianado, ya sin las ataduras de que este es un canal de boxeo, ¿de qué están hablando? Cero box. Odio el Me- box. No me hables de box. pues podemos hablar de los detallitos extraboxísticos dentro del box también, o sea, Exacto. Eso me avent- parece. Eso me parece. aventuras que vaya que hay. Y para la gente que le guste el box, nos puede seguir en Hay Tiro. Hay tiro, ahí sí, ya no hay pierde, ahí no, para que no hagan corajes. Exactamente. Jesús, yo quiero platicar contigo una situación que me está sacando de quicio, cabrón. A ver, échale, échale. ¿Qué pedo con Diego Coca, la selección mexicana, los europeos en la selección mexicana que nomás no fonuncian? ¿Qué está pasando? La rescisión de contrato, Ares De Parga de Parga y Coca. y Diego Coca. A Diego Coca le tienen que dar $5 millones por romper el contrato que tenía hasta 2026. O sea, la selección genera muchísimo dinero, pero se nos está yendo en técnicos. ¿Tú crees que el problema está en el técnico, güey? Pues aquí, mira, el técnico ni siquiera lo escogieron el presidente, bueno, el comisionado, ¿no? El que lo despidió. Traen un desmadre con la selección y no es algo de ahorita, de meses. O sea, ya es algo que al final de cuentas fue insostenible y lo que lo más o menos sostenía son el famoso pasar a la segunda ronda del Mundial. Como que eso era, no, pero miren, en los Mundiales México se la rifa. Y proceso que a lo mejor estuvo a punto de quedarse fuera del 2002, del 2010, del De todos últimamente, 2018. güey. Pues sí, prácticamente de todos. Hay menos con Juan Carlos Osorio, ahí fue como que más tranquilo, pero el tema rotaciones, que fue un caos, o sea, siempre una Juan Cambios novela. Osorio, ¿no? Juan Cambios Osorio pues a final de cuentas nosotros, o yo mira que yo me enamoré de la selección, pues cuando Ya morrito, estaba yo diciendo, Camus, no hemos llegado a no, no, la, no, a la vida personal, no, cabrón. no, espérate, es como de alguna manera te engancha, ¿no? Eso de la selección cuando eres un niño. Pues yo, por ejemplo, en mi familia nadie ve el fútbol, o sea, yo lo agarré pues, por solo, ¿no? O por amigos, o lo que tú quieras. ¿Cuál Pues yo fue no tu tuve primer mundial? el 94. Sin Pero Maradona. bueno, cuando fue Maradona y cuando pasó lo de que la Ajá. enfermera se lo llevaba el antidoping después no recuerdo si el partido contra Nigeria o qué sé yo, en la fase de grupos, y ya le dieron Gasparín. Pero el 94 no es como que me tocó todo el proceso de la eliminatoria y no estaba así como que muy empapado, ¿no? Sí me acuerdo cuando pasaron al Mundial con el gol del abuelo contra Canadá y todo ese rollo, pero el 94 pues fue mi primer Mundial, ¿no? Y primer partido, México Noruega, la falla esa de Sague y derrota. Luego el empate con Irlanda, no, la victoria con Irlanda, los 2 goles de Luis García y el 1-1 con Italia, gol de Marcelino ahí, cuando también se lleva la red, ¿no? La portería que la tira, la Mm. troza. Y pues el partido en penales, lamentablemente, con Bulgaria, ¿no? Yo vengo de un mundial después de ti. Francia 98. Francia 98 es mi primer Ahí sí mundial. me chuté todo de Copas USA, Copa Oro, Copas Américas, amistosos. Ahí sí te puedo decir que Y no fallé a nada. Desde fíjate que entonces no tu fallé a nada. historia es similar a la mía, güey. Porque yo en el 98, o sea, yo me acuerdo del mundial, pero no me acuerdo ni de cómo llegamos. O sea, ya ahorita ya sé los problemas que hubo, ya sé cómo llegó la puente prácticamente a salvar. Bueno, ni a salvar, No, ni no, a no, porque salvar. la gira europea fue terrible. No, pero lo curioso es que Bora, que era el técnico después de Mejía Barón, fue el técnico del 94. Ujú. Con lo de que no metió a Hugo, no hizo cambios en el partido contra Bulgaria y pues se lo comieron. Le dieron oportunidad de seguir. Luego llegó la Copa América del 95, en la cual México pierde en penales también contra Estados Unidos en cuartos de final, ¿no? Porque ahí no hay octavos. Y ahí lo corren. Entra Bora. Bora pues, le está yendo muy bien a Bora, pero en la eliminatoria, Bora gana en el hexagonal,
gana 4 partidos y empata 6. Entonces, como que no les gustó que empatara Costa Rica en el Azteca, empatara Estados Unidos en el Azteca, cuando el Azteca era victoria Era, contra quien fuera, ¿no? era el monstruo, sí. Sí, sí, totalmente. Entonces lo corren, pero ya estaba calificado México al Mundial. Entonces llega Manolo Lapuente, que debuta con la selección en la Confederaciones que no sé si era Rey Fad todavía, del 97, por diciembre por ahí, y ahí en primera ronda pierde México, por cierto, porque pierde con Australia, pierde con Brasil y golean a Arabia, pero pues se quedaron en primera ronda. Oye, Entonces, ¿estudiaste todo esto antes de te lo hablar juro que no. conmigo? Te lo juro que no. No, pues es que yo lo viví. O sea, yo le dediqué mi adolescencia, mi juventud, mis mejores años al fútbol, a la selección, el no perderse un juego, al apoyar, cómo llegó, por cierto, La Oye, Puente. güey, ¿jugabas o eras una papa? Jugaba, pero nunca jugué en ligas, ni no jugaba en la escuela, jugaba en el barrio, pero pues nunca me metieron a una liga y en el barrio era de los buenos, pero en la escuela ahí sí nunca Sí, destaqué güey, pero en el barrio eras el más grande como por 6 años, güey. bueno, pero era el más bueno. Perdón, Entonces, continúa. llega La Puente y Bora tenía que Carlos Hermosillo, tenía a Joaquín del Olmo, tenía a Benjamín Galindo, Alberto Coyote, le daba oportunidades que Adolfo Ríos y todo el rollo. Entonces llega Manuel La Puente y me cepilla que a Bundis, me cepilla a todos esos, ¿no? Entonces él lleva a Peláez, al Cabrito Arellano, Jaime Ordiales, Luis García lo llevó, pero no jugó ni un partido. Y sí, la gira previa al Mundial fue desastrosa, goleada que nos dio, creo, 5-2 en Oslo, allá en Noruega. También creo que el Wolfsburg nos 4-0. O sea, una cosa Lamentable. tristísima. O sea, sí, no había prácticamente pues buenas esperanzas o basadas en qué. Y pues llega el Mundial, empieza perdiendo México el día de mi cumpleaños, por cierto, contra Corea del Sur, y termina ganando 3-1. Que Luego, felicidades por tu cumpleaños que acaba de pasar, mi querido Jesus. muchas gracias, muchas Un gracias. poquito tarde. Pues está bien, suele suceder, ¿no? Cuando eres irrelevante para la gente. Entonces, los procesos, el de Bora lo cortaron porque ya calificado el Mundial. Y luego Manuela Puente lo corren, bueno, que a final de cuentas fue el Mundial de los que más disfruté, el de 98, pero a final de cuentas valió madre también en octavos contra Alemania. Lo dejan a Manuela Puente. Y lo corren después de la Copa de Oro 2000, cuando lo elimina Canadá, cuando había el gol de oro en cuartos de final, que a la postre Canadá terminaría siendo campeón de esa Copa de Oro. En tiempos extras fue ese gol que le meten a México. Y luego meten al Ojitos Mesa, que venía rompiéndola con el Toluca, eso sí te acuerdas, ¿no? Con Cardoso, claro. con Ya a mí ya Abundis. ese proceso ya me toca vivirlo absolutamente todo. Y con el Ojitos Mesa es de los peores momentos de la selección mexicana también que he visto. Lo corren y ahí entra el Vasco Aguirre a salvar las papas ahí con nuestros cruzazulinos, ahí no, y lo califica el regreso de Cuauhtémoc Blanco, que ya me lo habían fracturado el trinitario Ansil Elcock, por cierto, y pues apenitas México califica al Mundial ese con el Vasco Aguirre. Luego un Mundial también bien esperanzador, le ganas a Croacia, que venía del tercer lugar en el Mundial anterior, le ganas a Ecuador, le empatas con Italia. Tú eres cruzazulino. Sí. Odias a la América. No tanto como odiar, pero pues la paternidad también en esos tiempos era del América. ¿Qué tan bueno para los millennials que nos ven, que no conocen mucho de Cuauhtémoc Blanco, qué tan bueno era Cuauhtémoc Blanco comparándolo hoy en día con los jugadores de la selección mexicana? Wow. Fíjate, cuando estaba Cuauhtémoc Blanco, era otra sensación que te daba. Había creatividad, había desequilibrio, no sabías con qué te iba a salir, podía cobrar tiros libres. O sea, era algo que de alguna manera tú no,
Sí, sí, totalmente. Tú notabas la diferencia de cuando lo marginaban, ¿no? De la selección, sobre todo el proceso La Volpe, cuando se lesionó en el 2001, y nunca volvió a ser el mismo Cuauhtémoc, fíjate, Desde la después lesión. de esa fractura. Pero de alguna manera, a mí me hubiera encantado ver a Cuauhtémoc en el Mundial del 2006, por ejemplo. Uf, era su mundial. O estaba llamado a ser el, me sentí Fernando Bastien, era llamado a ser, era llamado a ser el líder de esa selección. Porque, ¿quién tomó su lugar? ¿Ciña? Ciña que lo hizo bien, pero de alguna manera creo que se pudieron haber complementado. Ciña un poquito más atrás. Totalmente. ¿Quién tomó la batuta de ese mundial? ¿El Kikín Fonseca? ¿Omar Bravo? Los titulares eran el Guille Franco y Borghetti. Imagínate. Pero se lesiona Borghetti. No, se lesiona el Guille Franco y ahí es donde entra Omar Bravo, que le metió 2 goles con Irán y quiso meter el tercero, el penal contra Portugal, que Portugal jugó con toda la banca, ya estaba calificado y valió Mauser. Ya Omar Bravo pues no era tan desequilibrante como lo hubiera sido Bueno, no Cuauhtémoc, o sea, era no, desequilibrante Omar Bravo, punto. ¿no? Y en ese tiempo creo que también pudo haber sido llamado el Bofo Bautista, pero no Correcto. era tampoco de los consentidos. Ya ves que la Volpe también tenía su manera de hacer las cosas, que a lo mejor el enganche no le gustaba, ¿no? Jugar con un 10 como tal. Entonces, pero el proceso de la Volpe fue más tranquilo, eso sí. Ahí fue cuando que se pasaba caminando y pues de alguna manera. ¿Podríamos decir que la Volpe ha sido el mejor director técnico de selecciones nacionales de la última era? Es que todos tienen sus altas y bajas. Mira, la Volpe a lo mejor el proceso fue muy tranquilo. El fútbol desplegado en la Copa Confederaciones 2005 creo que ha sido el nivel más alto mostrado por México en un torneo internacional, ganándole a Brasil, perdiendo en penales contra Argentina, siendo mejor que ellos incluso durante el transcurso de los partidos. Empatar con Alemania en tiempos extras, Bala nos clavó el gol para el partido del tercer lugar de tiro libre. Y también tuvo fracasos. La Volpe, la Copa América del 2004, en Perú, que le ganas a Argentina en fase de grupo con el gol de Ramoncito Morales. Golazo. O sea, estás haciendo bien las cosas, vas contra Brasil, un Brasil que no venía bien en fase de grupos, y nos mete 4-0 en cuartos de final. Ese fue como el mayor fracaso a lo mejor de la Volpe, y el también haber perdido 2-0 en Columbus en las eliminatorias, pero de alguna manera se pasó caminando como él lo dijo. Como el gigante de CONCACAF. Más o menos, más o menos. Y entonces tienes al Vasco Aguirre también, que nos salvó prácticamente de no ir a 2 mundiales. Pero qué tanto daño a lo mejor le hizo eso, porque como de alguna manera se conseguía el objetivo y en los mundiales se llegaba hasta donde, pues a los octavos de final. A lo normal, que no se puede considerar un fracaso como tal, porque tampoco México llegaba bien previo al mundial. O sea, era muy raro todo. No había muchas esperanzas previo, pero llegaba al mundial y no sé cómo, de alguna manera, la esperanza renacía por lo que hacían en la cancha. Y pues el error contra Estados Unidos de ser eliminados en 2002 con el Vasco, después del gran mini proceso que tuvo para calificarlos al Mundial, ganar en Jamaica, y que todos creíamos que ya habíamos pasado al famoso quinto partido porque nos tocaba con Estados Unidos. Aquella selección de Kobe Jones, de Brian McBride, Landon Donovan, era un chavalillo. Sí. ¿Cómo se llamaba el portero? Ahí el portero era Brad Friedel, si no me equivoco. No, yo estaba hablando de Casey Keller. ¿No era Casey Keller? Casey Keller no fue el titular en ese mundial. Okay. Es que era entre Casey Keller, Brad Friedel, y de ahí de repente metían a Tony Meola también de repente. Pero, no, hombre, o sea, ¿tú cómo viviste? A ver, esa eliminación del 2002, y el previo, o sea, ese mundial, ¿cómo lo viviste? Que era diferente para nosotros porque eran de madrugada o bien tarde los juegos. Yo me levantaba todos los partidos, absolutamente a todos los partidos. Y me acuerdo perfecto, yo estaba un poquito
en conflicto con el tema de los naturalizados, que en ese momento fue Gabriel Caballero, Sí. en ese mundial, si te acuerdas. Que era hombre de confianza del Vasco porque estaba en Pachuca y él lo tuvo en Pachuca. Exactamente. Y estaba ahí en un poquito de conflicto. Me levantaba todas las madrugadas a ver los partidos. Imposible no recordar el golazo en Oita, Japón, en mi cumpleaños. De Jared Borghetti a a Italia. ¿A pase de quién? De Cuauhtémoc Blanco. Y la eliminación fue un tanto agridulce porque recuerda que mi mamá es americana. Y siempre nos trató de inculcar el apoyo a Estados Unidos. Y pues jamás lo he sentido, güey, jamás. O sea, jugamos con Estados Unidos y para mí es un Cruz Azul América o un Manchester City Liverpool, ¿no? Es hasta con... Sí, con recelo de no nada más ojalá ganemos, ojalá le rompamos la pata a 3, ¿no? Mira, por esas mamadas que pienso, güey, luego me rompen las patas a mí. Que esa puede ser una buena historia que contaré en otro programa que tendremos, el tanta fractura, ¿eh? Sí, pero porque bueno, a lo mejor tú no estuvieras en el box, ¿no? Ahorita estuvieras... Probablemente ahí... yo sería el sustituto de Cuauhtémoc Blanco en el tema de liderazgo, ¿eh? Y no sé si Memo Ochoa hubiera tenido 5 mundiales. Probablemente hubiera tenido 1 nada más, y de tercer portero. Bueno, total, güey. Acaba de pasar el divorcio de mis papás y era tengo que chingarme a Estados Unidos, ¿sabes? Era esto va por mí, por mis hermanos, México, venga. ¿No? Y aparte se veía fácil. Sí, o sea, ya chingamos. Y me acuerdo perfecto que cuando expulsan a Rafa Márquez, yo lloré. Pero ahí iba 2-0 el juego en contra, ¿no? Como minuto. Sí, pero 70, tienes, ¿no? Siempre tienes la esperanza de decir, van a remontar, ahorita cae el gol, la van a hacer cardíaca, como aquel partido contra Holanda. Algo pasará. Y cuando comete el codazo Rafa Márquez, fue codazo, patada, todo, ¿no? Al mismo tiempo. Mordida y le picó los ojos también. Ahí yo dije, se acabó. O sea, ya no hay manera. Y de ese momento, o sea, lloré, le agarré un coraje a la selección. Me acuerdo, Jesús, que pasé, yo creo, fácil 1 año y medio sin ver partidos de la selección. Ay, güey. Sí los castigaste. Así de, va a jugar la selección, ni madres. Me voy a jugar Xbox, me voy a casa de un amigo, me voy a picar la cola, lo que sea, pero no voy a ver el partido. Pero a ver, pasamos del 2002 al 2006. Llega la Volpe, por cierto. Llega la Volpe. Llega la Volpe y el Chiquis García. Llega la Volpe y el Chiquis García. Ese mundial me toca vivirlo. O sea, yo tuve bastantes problemas ahí en la escuela. Porque me metí una tele y todo el pedo. Ya lo contaré también en el anecdotario. ¿Cómo puede ser la gente para escuchar el anecdotario, mi querido Jesús Jamú? Pues les recomiendo que se suscriban a la comunidad en Jesús Camú, que pues nomás unirse, le ponen y ya es todo. Y ahí ponen sus datos fiscales y vámonos, recio. Van a ser privados y se les suplica a la gente que se mantenga así, porque contaremos cosas ahí 3X, mi querido Jesus. Sí, cosas más pues, exclusivos solo para la verdadera comunidad. Pues. Exactamente. Y al que le interese, se lo agradezco, y al que no, pues vamos a seguir con esto, ¿no? Y va a ser sin censura, ¿eh? Sí. Se va a hablar de la cochadera, de todo se va a hablar aquí. De todo, los secretos más turbios, más turbados. Exactamente. Y traeremos invitados también para que nos cuenten sus secretos más turbados, ¿no? Exacto. Bueno, que ya ese 2006 lo vivo más de una perspectiva o de una analogía más, soy portero, qué mala salida, qué mala chique, ¿sabes? Lo vivo un poquito más,
más de analista y lo disfruto mucho. Disfruté mucho todo el proceso de la Volpe. Todo el proceso de la Volpe. Sobre todo la Confederaciones fue lo máximo, porque aparte los cruzazulinos, Chava Carmona, Aarón Galindo, Ricardo Osorio, estaban haciendo un papel sensacional, los tres en la defensa. La portería, yo siempre me he declarado un super fan de Osvaldo Sánchez. Se me hace un gran líder, manejando de área a área. No era el típico portero que te maneja la defensa, era un portero que se metía hasta con los delanteros, acomodaba posiciones, hacía la línea de 5, la cambiaba a línea de 3. O sea, era un portero sumamente inteligente. Su ring IQ era impresionante. Y ese mundial, Jesús, me hace pensar o me hace decir a mí que Ricardo Antonio Lavolpe es para mí el mejor técnico que ha tenido la selección mexicana. ¿Tú cómo viviste el 2006? A ver, el 2006, pues, mira, lamentablemente la Volpe, él de repente para los partidos moleros y cosas así, no convocaba a Cuauhtémoc Blanco, pero él decía como que lo estaba guardando. Era a Blanco y a Platícale Braulio a la Luna. gente que no sabe la bronca entre la Volpe y Cuauhtémoc Blanco. Bueno, ellos ya tienen historia. Creo que empieza la bronca desde cuando la Volpe estuvo un ratito en el América. No sé qué habrá pasado ahí personalmente, pero cuando ya estaba la Volpe fuera de América y se fue a Atlas, cuando mete un golazo con Cuauhtémoc Blanco que se lleva a todo el mundo y luego se va enfrente de la Volpe y se le acuesta cándidamente. Entonces, desde ahí prácticamente ya no se podía ni ver. Y pocas veces lo llevó a la selección, pero de alguna manera no le cerraba la puerta, pero no lo llevaba. Lo iba a llevar a las Confederaciones, de hecho. Y Cuauhtémoc Blanco dijo que necesitaba descanso. Ya estaba veterano también Cuauhtémoc. Y como que eso y los jugadores, porque también creo que Pavel Pardo, el mismo Osvaldo, Rafa Márquez, como que ahí en cofradía junto con la Volpe, que ellos eran muy cercanos a la Volpe, o sea, desde sí, Atlas. se expresan maravillas de la Volpe, ¿no? Todos ellos. Entonces ahí tomaron la decisión de no llevar a Cuauhtémoc, no llamarlo, porque el grupo ya estaba bien amalgamado y Cuauhtémoc Blanco, pues sí, iba a ser un peleador, ¿no? Es un futbolista que también es un líder, pues, y de alguna manera eso incomoda, ¿no? Cuando ya hay una armonía o una manera de trabajar que ya tenían todos. Y aparte en lo táctico, ¿no? Que la Volpe también. Entonces, Como se ese es el habla ahora del secuestro de vestidor que hay o había, porque ya se retiró Guardado, Paco Memo, ¿y quién es el otro? pues que me cepillaron al Chicharito, ¿no? También. Ah, exacto. O sea, siempre hemos visto estos tipos de secuestro de vestidor, ¿correcto? Sí, pero de alguna manera, ya a lo último, sí era, o últimamente, ¿no? Más bien, sí es como que muy notorio y pues, aparte pues ya hay redes sociales, ya hay Héctor Huerta, por ejemplo, que les encanta ventilar todo lo que sucede. Y pues detalles como lo de las sexoservidoras en Ecuador, en la Copa América, la fiesta ahí con Salcido también y Y Yamilet. su compa, el compa Chuy. Exacto. Entonces, ya varias cosas que de alguna manera la selección se convirtió en la selección de unos cuantos, pues, ¿no? Y que también por temas de los patrocinadores, las televisoras, Televisa que maneja el fútbol, pues de alguna manera era el atractivo para vender entradas en Estados Unidos, el tener a Paco Memo, el tener a Guardado, a Herrera, pues a los líderes que de alguna manera tú los ves en comerciales, los ves Sí, los anunciando europeos. todo, el Piojo Herrera que también salía en todos los comerciales Hasta para el Partido Verde ecologista, ¿no? habidos y por haber, entonces se convirtió en un negocio que lo deportivo pues ya quedó en segundo plano, ¿no? Y eso es lo que a mí me fue desenamorando, desencantando más bien de la selección, el ver que pues era un cochinero, ¿no? Cuando también en la liga mexicana antes eran 3 extranjeros o 4 y en la Ciudad de México creo que se podían 3 nomás al mismo tiempo.
Y cuando ya ves ahora que tienen 12 en el plantel, 11, a veces hasta 8, 9 titulares extranjeros, pues de alguna manera no hay cabida para los jóvenes y el negocio ese de traerse extranjeros que valen 10 pesos y comprarlos en 100 y clavarse ahí, repartirse el dinero, pues es el negociazo del fútbol mexicano, ¿no? Ya ¿Y no, qué tanto ha afectado, Jesús, ese patrón de comportamiento a la selección hoy en día, el problema que tenemos hoy en día? pues creo que los mismos jugadores se dan cuenta cómo corre el agua y de alguna manera creo que se pierde ese tan romántico dicho del el amor a la camiseta. Ya se convierte más pues, esta es mi casa, son mis reglas, y si a los directivos no les importa si juego bien, si juego mal, si hago fiestas previos a los partidos, si rompo concentraciones y hago desmadre o para irme de shopping, o sea, ya se convirtió en una pachanga. Y es como cuando tú estás en una casa y que los papás, que son los encargados de poner orden, ves que les vale madre y que pues no hay reglas y eso pues los hijos pues, van a hacer también lo que les da la gana, ¿no? Y creo que aquí vimos eso, ¿no? Ya se enfocaron más en las primas, en el dinero, en lo económico también ellos, ¿no? Y ya tomaron una actitud de divas. Oh, quiero hacer un ejercicio contigo, Jesús. A ver. ¿Te acuerdas del 11 y del 11 de México de qué mundial? Pues Que yo lo creo hayas que vivido. de casi todos. Ok. Los que Empezamos me tocó con ir. 98. Ok. Portería. Campos. Defensas. Por derecha, Pavel Pardo. Centrales, Claudio Suárez y Davino. Por izquierda, ¿quién está? Creo que Chava Carmona estaba por izquierda. Medios. Medios, ahí estaba Marcelino Bernal, estaba también García Aspe y estaba. ¿Quién más estaba ahí? A ver. A veces metían a Jaime Ordiales, pero creo que no era titular. A ver, vámonos a los delanteros. Era Luis Hernández, Cuauhtémoc y ahí a veces Palencia también lo metían de titular. Por ahí me falta uno, ¿verdad? ¿Quién estaba? A ver. Ramón Ramírez. El motor de la selección. Y te falta por derecha, ¿quién estaba? Como por derecha. En la media. Marcelino. Y por el centro García Aspe. Y te falta un jugador, tengo 10. No, es que tenían, bueno, Luis Hernández, Palencia Ok, y Palencia. sí jugaban con 3 delanteros. Ok. De este 11 que me acabas de dar, Campos, Pavel, Emperador, Davino, Carmona, Bernal, García Aspe, Ramón Ramírez, Palencia, Luis Hernández y Cuauhtémoc, ¿quién no debió de haber estado en esta selección? ¿Quién estuvo nada más por el tema patrocinio? Uy, qué buena pregunta. Ahí, a lo mejor Campos. A lo mejor Campos. ¿Quién tuvo que haber estado en el lugar de Campos? Mira, Adolfo Ríos me lo cepilló la Puente, cuando pues venía haciendo las cosas muy bien. Estaba Osvaldo y estaba el Conejo, que a lo mejor pues todavía no estaba muy joven. Pues. Esos tres nombres eran mejores que Campos. No sé si mejores, pero creo que llegaban en mejor momento que Campos. Yo te apoyo totalmente con lo de Adolfo Ríos. A él ni lo llevaron al Mundial. Sí, no. Y Adolfo Ríos, para mí, tuvo que haber sido su mundial. Tuvo una excelente Copa América 97. Y, ok, Con Bora. estamos hablando aquí de México 98. México 2002. Porque aquí siempre, fíjate cómo van pasando los mundiales, ahorita me diste un nombre. Conforme van pasando los mundiales, van aumentando los nombres. Es a lo que yo voy, que quiero que la gente se dé un poquito cuenta. ¿Cuál era la titular del 2002? Conejo Pérez. Ahí, de los defensas, era Chava Carmona,
era Sigifredo Mercado, no, Manuel Vidrio, Sigifredo Mercado. Y ¿quién más estaba ahí, verás? Y Ramoncito Morales, que a veces jugaba como lateral también. En la media. En la media, Braulio Luna. Estaba también. A ver, ¿quién estaba también? Gabriel Caballero, tu ídolo. Johan Rodríguez. ¿Y arriba? Cuauhtémoc, Borghetti. Y a ver, me falta por ahí uno. Estaba Palencia, pero Palencia me lo borró Y el también. Cabrito. El Cabrito, tienes toda la razón, el Cabrito, era el otro. ¿Quién no debió haber estado en esa selección? Sigifredo Mercado, Gabriel Caballero y Johan Rodríguez. Totalmente de acuerdo. O no de titulares, por lo menos. ¿Quiénes tuvieron que haber estado ahí? Tato Noriega, Palencia, titular. Y también, ¿qué te gusta? En 2002. Pues vamos así. Tampoco es como que había mucha tela donde cortar en ese tiempo. Okay. Vámonos al 2006. México 2006. Osvaldo. En 2006. Osorio. Ya había valido madre lo de Carmona, ¿no? Por lo de lo del tema del doping y Galindo. Entonces era Carmona. No, perdón. ¿Era Osorio? Osorio. Era también Rafa Márquez. En 2002 era Rafa Márquez también, por cierto. Sí. Sigifredo no era titular entonces. Era Rafa Márquez. Su primer mundial y como capitán. Entonces, Rafa Márquez. A ver, ¿quién era la pareja de Rafa Márquez? ¿Te acuerdas? En el 2006, Manolo Vidrio, ¿no? No, eso fue en 2002, por el Vasco. En 2006, creo que ya estaba Salcido, pero era por izquierda. Él era lateral. Sí, por izquierda. ¿El Maza? Ándale, sí, el Maza. Buena esa. En la media estaban. Ciña estaba también en el 2006. Pavel, sí, el de contención. Ciña estaba también. Torrado. Torrado estaba desde 2002. Sí. Tienes toda la razón. Torrado, ahí estaba pelón, ¿no? Cuando llegó rasurado a la cabeza. Exactamente. Le metió gol a Ecuador. Y en el 2006 estaba Torrado ya, pero ya era el borrego, ¿no? Ya tenía... El borrego Torrado, ¿no? Sí. Los rizos. Entonces, Torrado, Ciña. ¿Y quién era el otro? Pavel. Y también estaba Ramoncito Morales. Y también estaba en el 2006 de titulares. Es que también ahí a veces cambiaban a 1-2, ¿no? El Guille empezó de titular y se lesionó contra Irán. Entonces ahí es donde entra Omar Bravo y Borghetti arriba. ¿Cuántos faltan? ¿O cuántos van? ¿Qué otro? Te falta un extremo derecho, que era el Venado Medina. No fue ese mundial el Venado, según yo. Luis Pérez también estaba en el centro del campo. Luis Pérez. ¿Quién no tuvo que haber estado ahí? ¿El Maza? No, el Maza creo que lo hizo bien. Ciña, Pavel, Torrado, Luis Pérez. Ahí es que con la Volpe ahí el Chiquis no tuvo que haber estado. Sí, creo que ni jugó el mundial. No jugó ni un minuto.
que había sido convocado el Chiquis al 2002 por Aguirre, ¿no? Y sí jugó. Porque también estuvo el Jimmy Lozano, también estuvo el Kikín Fonseca, pero estamos hablando de los nombres importantes. El Bueno, 11, el 2000. De hecho, el Jimmy Lozano me lo cepilló del Mundial, que la también Volpe. es su yerno. No, En ese momento sí. no lo sé, Rick, pero bueno. Fue el segundo lugar en goleo en las eliminatorias, detrás de Borghetti. Él le metió 2 goles a Costa Rica en Costa Rica cuando México le ganó allá a Costa Rica. Y. No, el que es el otro yerno es Flavio Davino, que lo hizo asistente. No, no, te puedo asegurar que no, nada que ver ahí. No, no le busca. Aquí ya la gente nos corregiría, hombre, aquí. Aquí está, papá. En milenio.com. A ver. Los yernos incómodos. Flavio Davino y el Chiquis García. Uno de los casos más polémicos que envuelven al Bigotón es cuando sorprendió al convocar a su yerno Rafael Chiquis García para disputar la Copa del Mundo de 2006, dejando fuera jugadores como Cuauhtémoc Blanco y Jaime Jimmy Lozano. Tienes toda la razón. Entonces, ahí debieron haber ido, creo que a lo mejor ellos dos. Cuauhtémoc Blanco sí. Y sí, a lo mejor el Bofo también pudo haber hecho algo. Pero también hay que darle el crédito de llevar a Guardado, que Guardado en ese tiempo tenía como 19 años, y Paco Memo, que apenas iba resurgiendo, aunque no jugó ese mundial. Iba surgiendo, más bien. Que era el Pumas bicampeón. Que... Sí, señor. Bueno, el Pumas bicampeón fue entre 2003 y no Pero, sé si 4 también. perdón, el Pumas bicampeón, ¿cuántos personajes aportó a esta selección? También estaba Gonzalo Pineda, que también venía de ese Pumas. Le metió un penal a la Argentina bastante a la panenca. A la Panenca, exactamente. Y luego llegó, ¿quién falló ese penal en la serie? ¿Te acuerdas quién falló el único penal? No, no me acuerdo. ¿Quién fue? Omar Bravo. Un jugador que en el mundial siguiente fuera de los villanazos. En el 2010. No, pues Guille Franco. De los villanazos. Los villanazos del 2010, pues fueron el Conejo Pérez, fue el ¿Por Guille qué, Franco. ¿Por qué villano? O sea, ¿tú crees que Conejo Pérez tuvo que haber sido titular en 2010? Pero no, pero no lo hizo mal, pues. O sea, no puedes cargarle nada, pues, a él. Alguien que sí cometió un error grosso. No, pues Maciosorio, un extraño enemigo, ¿no? Ese mero falló el penal. Vámonos con 2010. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nombres que tuvieron que haber estado y no estuvieron. 2010. 2010. Estaba de portero, pues fue el Conejo. Conejo. Sí, Ahí ahí está ya la estaba. primera falla. ¿Le añades esa falla al Vasco Aguirre por desconocimiento de la Liga Mexicana en ese momento o por compadrazgo? Yo creo que era un hombre de la entera confianza, no pasaba su mejor momento. Oscar Pérez, no sé si venía de Jaguares o algo así. Y El Conejo. sí, sí, No, sí. estaba con Cruz Azul. No, ya no, estaba con Cruz Azul ahí. Pero bueno, No me luego digas eso. lo checa. Sí, ya había salido de Cruz Azul. O sea, ya había pasado los mejores momentos del Conejo Pérez. Pero Paco Memo cometió un error horrible en un amistoso contra Corea del Norte, cuando fue el juego en Torreón y que Osvaldo hizo como que entraba a la cancha, ¿no te acuerdas? Que Tienes lo toda tomó. la razón. No, pues no dudes de mi memoria, güey, porque aquí no tengo acordeón ni nada, o sea,
No, te digo que yo le entregué mi... 2008-2009 estuvo en Tigres. Y que le fue pésimo en Tigres. Y luego 2009-2010 estuvo en Chiapas. ¿Sí? O sea, no venía en el mejor momento el Conejo Pérez. Luego, después de ahí tuvo un segundo aire o tercer aire, no sé. Pero ya hasta Pachuca. Sí. Porque después del Chiapas estuvo en Necaxa, después estuvo en el San Luis. Y Y fíjate, luego ni me acordaba de eso, yo que estaba en San Luis. yo de Ahí ya me Necaxa estaba no me acuerdo. desprendiendo del fútbol, yo ya un poquito. Entonces, no confiaba en Paco Memo, básicamente. Ok. Ahí a lo mejor se echó en contra a patrocinadores y todo el rollo. Probablemente. Y bueno, el caso era el Conejo. Por derecha, Paula Aguilar. Rafa Márquez. Que nunca me gustó Paul Aguilar. A mí sí me gustaba en aquel tiempo. Cuando estaba en Pachuca, sobre todo. Entonces, Paula, que ahí estaba en Pachuca. Paula Aguilar, Rafa Márquez, Héctor Moreno. Y por izquierda, Salcido, ¿no? Salcido, y había ahí una pequeña rotación cuando llegaba a poner a Salcido como mediocampista De de contención. contención, y ponían quién era, el gringo Castro. Al Maza a veces ponían de central también. O sea, era el Maza también. Pero ahí Salcido creo que era más por izquierda todavía. Y por cierto, al que borró de 2 mundiales el Vasco Aguirre fue a Pavel Pardo. Sí. No lo llevó al 2002, que pudo haber sido un nombre que pudieras haber agregado, y no lo llevó al 2010 tampoco. Entonces, a ver, ¿quién más estaban? Ya no, según yo, ya no estaba Ciña, ¿verdad? No, en 2010 no. Es que ya fue los primeros mundiales con Giovanni, Vela. Llegaría, exacto, llegarían los sub-17, llegaría Giovanni, llegaría Vela. Llevó a Cuauhtémoc, Guille Franco, Chicharito. En el medio campo, ¿quién más estaba? A ver. A mí me gustaba como jugaba de selección, fíjate. Llevó al Bofo. Bofo. Quitó a Jonathan Dos Santos. De último minuto. ¿Quién de esta selección sobraba? Bueno, no de titular, pero el que para mí ya no debía haber ido a ese mundial. Y que la gente sepa que se nos están yendo varios nombres, nada más porque estamos pensando así como que en los 11 más importantes, porque podríamos sacar la banca aquí. Otra vez en 2010 estuvo el Tronquín Fonseca. Bueno, el No, Tronquín 2010 no. ya no estuvo Fonseca. No. El Guille Franco estuvo y era titular. Es lo peor del caso. Borghetti pues ya no estaba ahí. Ahí a los que para mí no debe haber llamado es al Venado, no López, al Venado Medina. Con eso no te metas. Ok, no. ¿Cómo crees? Saludos al campeón. Al Venado Medina, el Bofo Bautista. Creo que esos dos son fueron los más polémicos de los que me acuerdo ahorita. Y luego meterlo de titular contra Argentina al Bofo. Y se nos está yendo que convocó a Mitchell. ¿Te acuerdas de Mitchell? Luis Ernesto Mitchell. Fue Estoy viendo la tercer lista. portero, ¿no? Si estoy viendo la lista, eran el Maza Rodríguez, Carlos Salcido, Rafa Márquez, Ricardo Osorio, Paul Aguilar, Héctor Moreno, Efraín Juárez, que se nos había ido. Ándale, que era por derecha, ¿no? Johnny Magallón. Boom. Y Jorge Torres Nilo. Por izquierda, ajá. Torrado fue a ese mundial. Sí. Pablo Barrera, Israel Castro, Giovanni Dos Santos, Andrés Guardado y Alberto Medina. Y arriba fueron el Bofo, Guille Franco, Cuauhtémoc Blanco, Chicharito Hernández y Carlos Vela. Ahí debió haber sido el mundial del Chicharito. Debió haber tenido la titularidad. Lamentablemente Vela se lesiona en el partido contra Francia.
Entonces ya no, borrado ya para el resto del Mundial, que fue el segundo partido. Y México jugaba bien, tenía un ritmo vertiginoso, le faltaba el gol, pero tenía mucha llegada, tenía mucha posesión de balón, hacían bien los recorridos, o sea, era un equipo muy dinámico, se me hacía en aquel tiempo. Vámonos a 2014. 2014. Ahí ya va Corona. Sí, pero Sí, no, fue Paco Memo. No ven ni el pasto, pero. Paco Memo. No, ¿quién estaba por Paul Aguilar, no? También estaba. No, si Por no me derecha. equivoco, ¿no era Diego Reyes? No, pero Diego ahí era entre central y contención. Okay. Entonces, era derecha. Pues Paul Aguilar era de los consentidos del No, Piojo. lo estoy confundiendo con el de Necaxa, que luego se fue a Chivas. ¿Cómo se llamaba? Diego. No fue en Diego este mundial. Martínez. Diego Martínez. No, pero ese ¿Fue algún no fue a mundial? ningún mundial, a ninguno. Que Como se cara fue a de Chivas. plato tenía, ¿no? ¿Eh? Tenía como cara de plato el cabrón. ¿Y sabes con quién andaba? ¿Con quién? Cuéntamelo, Pati. Ese sí, en la nota ventaneando, andaba con la ex de Quique Garay y de la Nacha Plus, con la que de Cuauhtémoc, De Cuauhtémoc, sí, tuvo. la mamá Sí, del sí, hijo de Cuauhtémoc. sí, andaba con ella. Qué nalgona, güey. ¿Tú qué prefieres, chichis o nalgas? Bueno, eso hay que hablarlo en el otro programa. Está bien, pero En el de aprovechando, Ferco y el quiero otro. mandar un saludo a Detroit, Michigan. Por cierto, un buen amigo que está por allá. El Pocho Ponce, Paul Aguilar, el Maza, Salcido, Rafa Márquez, Diego Reyes, Miguel Ayun y Héctor Moreno. Es la lista de los defensas. Entonces la Jun era el bueno por derecha. Todo es culpa del Ayun. La lista de medios era Héctor Herrera, Marco Fabián de la Mora, Isaac Conejito Brizuela, Andrés Guardado, Principito, Javier Aquino, Salcido. el Gullit Peña. Estaba en su mejor momento el Gullit. Y el Gallito José Juan Vázquez. Y la lista de delanteros ya era Raúl Jiménez, Giovanni Dos Santos, Alan Pulido, Javier Hernández y Horrible Peralta. Que en aquel momento Giovanni Dos Santos jugaba para el Submarino Amarillo. Villarreal. Sí, igual que Javier Aquino. Digo, por lo menos pertenecía a ese club. No, mira, no tenemos por qué hacerla más cansada, solamente hay demasiados nombres que hemos tenido en la selección de gente que no merece estar en la selección, como hoy en día. Hoy en día se habla mucho de Julián Quiñones, que podría ser un naturalizado que podría reforzar la selección mexicana. ¿Le ves sentido a Julián Quiñones, Jesús? Es que aquí entra el debate si estás a favor o en contra de los naturalizados, ¿no? Yo estoy a favor. Yo Las también. selecciones más grandes del mundo tienen naturalizados. Italia, Alemania, Francia. O sea, Francia es una licuadora, güey. Marruecos, güey. Marruecos. Entonces no me puedes a mí venir a decir que no a los naturalizados cuando todo el mundo los tiene. Estados Unidos. Lo importante aquí es naturalizar a gente que sí te va a dar un cambio. No a un Rogelio Funes Mori cuando tenías en su mejor momento a Raúl Jiménez. Ya después de la lesión es otro cantar. Pero no me vengas a naturalizar a Gabriel Caballero cuando tenías, no sé, a un Torrado. O sea, naturaliza a Cardoso, güey. Naturaliza al Chucho Benítez. Naturaliza al Chelito Delgado. Sí, a jugadores que marcan diferencia. Y creo que Julián Quiñones sí tiene un desequilibrio que no lo tiene el jugador mexicano promedio. O sea, por ejemplo, Uriel Altuna. O sea, Uriel Altuna, no sé quién es su promotor o cómo le hace, porque intocable por el Tata también, ahí estuvo, también con Coca, y no, o sea, él nomás metía goles en la Copa Oro a Cuba. A Sí, San sí. Kitts. No, o sea, ¿qué tiene Gabriel Antuna? O sea, no, o sea, es rápido, sí, pero no es preciso.
no es, No es bueno, no es Jesús, no bueno. es bueno. Es No un es un jugador rápido, jugador nada más. completo. Sí. No, no es un jugador que tenga drible, no es un jugador que tenga, no es un jugador que sea inteligente, porque hay jugadores como Cuauhtémoc, por ejemplo, que sin correr pueden hacer maravillas. O no es un jugador tipo el Chucky Lozano, que si bien el Chucky Lozano es rápido y no se me hace el jugador más completo, el Chucky Lozano es un jugador que por lo menos pelea todas, va a todas. Y eso le ha costado, ¿no? Lesiones por la Uh-huh. misma manera, ¿no? En la cual juega. Se atreve y aparte sí tiene técnica. O sea, es un jugador que en un 1 contra 1 de 10 le van a salir probablemente 4, pero Antuna de 10 va a fallar 12. Y el Chucky es buen asistidor. O sea, el Chucky nos ha demostrado un poquito de todo. No es el perfecto asistidor, pero es bueno. No es el perfecto goleador, pero las mete. No es el más técnico, pero tiene sus buenos regatitos. Antuna no tiene nada. Antuna se me figura el negro Sandoval, se me figura El Alberto Venado Medina. Medina. Sí, sí, sí. Sí, se me figura a ese tipo de jugadores que nada más por velocidad los tienen ahí. Jürgen Damm. Ándale, ándale. Entonces yo creo que sí, el tema de los naturalizados. ¿A quién le darías la nacionalidad y lo llevarías a la selección hoy tú, mi querido Jesús Camus Coca? Pues a Quiñones, como lo mencionas, que se me hace raro su historia, ¿no? Que no, pues que sí tiene nivel como para jugar como por Ecuador fácil, ¿no? ¿A quién le daría? Buena pregunta. De los de hoy en día. En su tiempo me gustaba la idea de Julito Furch. Prefería a Julito Furch que a Funes Mori. Nunca compartí a Julio Furch, se me hace un poste. Yo creo que México debe naturalizar a alguien que sí haga la diferencia. ¿Cómo se llamaba el morenazo de fuego de Monterrey? Avilés Hurtado. Yo estaba de acuerdo con Avilés Hurtado. Yo también, sobre todo el Avilés Hurtado de Cholos. De Cholos, exacto. Ya llegó a Monterrey y le dieron el contrato grande y se nos... Valió barriga. Sí. Le dieron el trato grande y aparte tenía demasiada competencia. Se volvió en un jugador de rotación. Y a un Avilés Hurtado lo tienes que tener jugando. ¿Qué es lo que le pasaba en Cholos? En Cholos tenía el equipo en su espalda. Por lo tanto, era un jugador que necesitaba hacerla porque necesitaba hacerla. Porque si no, no lo hacía nadie. En Monterrey salía él, entraba Pavón, Estaba Cardona. Cardona. Entonces, se convirtió en un jugador irrelevante. No importaba si él estaba bien o no, porque había alguien que lo podía suplir. En Cholos se necesitaba que él estuviera bien porque eran él y 10 más. Entonces, Avilés Hurtado, voy de acuerdo. Rogelio Funes Mori no, nunca me gustó, nunca me pareció lo del mellizo. Julio Furch no. Julián Quiñones me gusta, más no me encanta. ¿Sabes quién me hubiera encantado? Yo sé quién. Rubén Sambuesa. Ah, no, yo me voy a ir por otro, de más antaño. No, Rubén Sambuesa. Y por una regla estúpida que hoy ya creo que no existe, no pudo ir al Mundial del 2014, creo que era el que ¿Qué te se parece? planteaba. Fíjate, ¿eh? Chaco Jiménez, 5 años antes. Sí. La Chilindrina, 5 Chilindrinas. años antes. Sí. Y Walter Gaitán. Walter nunca fue, ¿verdad? A la selección. Nunca. Que en paz descanse. ¿Se murió? Se murió Walter Gaitán. ¿El mago Gaitán Sí, de qué se sí. murió? No recuerdo exactamente, pero sí, se murió hace como 2 años. En la pandemia creo que fue. Sí, fíjate. ¿O no? Ah, no, creo que en el bote lo metieron. ¿Sabes quién? El que se murió fue el Chango. El Chango Moreno, sí. El Chango Moreno, sí, sí, sí. Creo que lo metieron al bote recientemente al Mago Gaitán. Una disculpa por el fake news que di. Sí está en el bote. Ok. Entonces, no, perdón, me confundí con Alfredo Moreno, que ese también me gustaba. El Chango Moreno, sí.
Hemos tenido una buena lista de extranjeros que han llegado a México, que han podido cumplir algún papel en la selección. Sin embargo, no creo que hemos podido llegar a encontrar esa joyita que te dé el paso al quinto partido, Jesús. Pues ya se nos Pero, están yendo hasta los mexicoamericanos, güey. pero no se nos están yendo, deciden no estar con nosotros porque somos un país de mierda. O sea, Sí. tienes el caso ahorita de ¿cómo se llama la joyita esta? El Messi, el nuevo Messi. Luca. Luca Romero. Luca Romero dijo no. El imbécil de Cendejas. Él El estaba, otro ¿no? imbécil de Ricardo Pepi. Estaba también. Pero tú los culpas, Ferco. No. Ve lo que está haciendo la MLS, Jesús. Te traes estrellas. O sea, salió la nota que Busquets ya está arreglado con el Inter de Miami. Leo Messi ya está con el Inter de Miami. Supuestamente Jordi Alba llega al Inter de Miami. Tienes ahí a 3 que, si bien ya pasaron sus mejores años, van a seguir siendo los mejores de la MLS, güey. Quizás no tienen el ímpetu competitivo para Europa, pero para la MLS bien que lo tienen. Ahora, Y quieras o no, llaman los reflectores y hasta en Asia pero pueden escucha vender los esto. derechos. Escucha esto. La MLS tiene como regla que tienen que usar a jóvenes americanos salidos del colegio. Por lo tanto, vas a tener a Messi, Busquets y Jordi Alba con Rodolfo Pizarro jugando con Winston Smith, con James Church, con Walter White, de 18 y 19 años. ¿Qué están aprendiendo esos muchachos? Esos muchachos en 2-3 años van a ser la base de la sub-23 de Estados Unidos. En 2-3 años más van a ser la base de la grande de Estados Unidos. Bueno, el problema es si salen del colegio, salen de 22 años, también. Bueno, discúlpame, corregidora. No, el digo, punto es jóvenes tampoco americanos. El fútbol no te da para mantener ese sistema americano como el colegial de fútbol americano, de básquetbol. Pero te lo está dando. Tienes a Reina jugando en Europa, tienes a Pulisic jugando en Europa, tienes a Winston McKennie jugando en Europa. Y buenos equipos, aparte. Tienes a Ricardo Pepi jugando en Europa. Tienes a George Weah jugando en Europa. ¿Cómo se llama el hijo de George Weah? Tim Weah. Tim Weah. O sea, ¿cuántos y titulares en buenos equipos, Jesús Camus? Pero mira, eso también tuvo que haber pasado aprendiendo de no ir a mundiales, de fracasos y de querer hacer las cosas a final de cuentas bien. Güey, pero ¿viste lo que hizo la MLS para traer a Messi? No, ¿qué hizo? ¿No sabes el plan de negocio? No. Ok. El Inter de Miami dijo, yo voy a poner la mitad del sueldo de Messi. Y la MLS dijo, el resto de los equipos tienen que poner la otra mitad. Tú dirás, no mames, ¿y yo por qué? Porque te estoy garantizando que cuando juegue de visitante, tu estadio va a estar lleno. Que los derechos de televisión van a subir. Que tus patrocinios van a subir. Porque en algún momento Messi va a pisar tu estadio. O sea, ve la logística, güey. Y los dueños de la MLS dijeron, tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Vamos a hacerlo. Es que eso es lo que se debe hacer en una liga como tal, ¿no? Por eso en México, cuando ves que la liga nomás es, pues es Televisa y cada quien se rasca por sus propias uñas, derechos televisivos no vienen en paquete de la liga, es Monterrey pasa en la por su Premier? lado, Chivas por su lado, pues todo es conjunto. ¿Qué pasa en la Premier? ¿Qué pasa? Se venden los derechos de televisión, voy a decir un monto, $1,000,000. Ese $1,000,000 lo voy a dividir entre todos los equipos, dependiendo del lugar en el que queden. Aparte va a haber una multa para el que descienda y va a haber un bono para el que ascienda. Entonces,
Tú estás peleando tu lugar en la liga, güey, para obtener más dinero. Es una sola televisora. No hay poder de monopolio, no hay poder de yo controlo esto, yo controlo. Es una sola televisora. Y tenemos a la mejor liga del mundo, en la Barclays, y al mejor equipo del mundo en el City. Hoy nadie me lo puede refutar. Finalmente, ¿no? Entonces, Jesús, el tema de la Liga Mexicana y de la selección mexicana, que es como empezamos el tema, es el exceso de extranjeros que no merecen jugar en una liga como la Liga Mexicana. Que no aportan, que vienen a robar. A robar, pero ahí no tiene la culpa el indio, Sino sino el quien que lo lo hace hace compadre. compadre. Pero el problema empieza en la federación. No tuvieron que haber corrido a Diego Coca. Diego Coca no es el problema. Tuvieron que haber corrido a toda la bola de malhechores que decidieron que Diego Coca estuviera ahí, que decidieron que Diego Coca se fuera, que deciden lo de los extranjeros, que deciden comprar a un jugador de 20 pesos en 50 y luego vendérselo al Necaxa en 70 y el Necaxa lo regresa al San Luis en 80. Y todas esas estupideces se tienen que parar. Tráete extranjeros como Cardoso, como Superman Marín, como Chelito Delgado, como Rubén Sambuesa, como Avilés Hurtado, como el Chano Ludueña. Moreno, como Ludueña. Son contados, Jesús Camus, por equipo los extranjeros que podemos decir. El tamborilero vino a dejar una marca al Toluca. El príncipe príncipe guaraní. Pablo da Aguinaga. Silva. Alex Aguinaga, son contados por club. Históricamente, Darío Verón. te puedo asegurar que por club no sacamos un 11 ideal de extranjeros que de verdad marcaron historia. Entonces, ni siquiera te da para buenos naturalizados, ni siquiera te da para una buena liga, ni siquiera te da para vender derechos de patrocinio, para vender derechos de televisión, para poder hacerlo de la Barclays, porque traes la pedacera. Un amigo argentino me decía, justo cuando estábamos hablando del caso de Chaco González, esto fue hace muchos años, cuando lo naturalizan. Yo siempre fui muy fan del Chaco Jiménez. Del Chaco Jiménez, perdón. Siempre fui muy fan del Chaco Jiménez. En Pachuca, en América, en Cruz Azul, siempre fui fan. En Veracruz. Y yo le dije, no, loco, es que si hubieran naturalizado al Chaco Jiménez y a la Chilindrina antes de que ya anduvieran en bastón afuera de la cancha, otra cosa sería mi hijo, ¿a quién? Y le digo, güey, a Chaco Jiménez jugó con Boca. Y me dice, loco, lo que vos te llevas a México es la basura que en Argentina no sirve. Nosotros no conocemos más nadie lo que me ha dicho. Y dices, güey, Superman Marín no sabía quién era. Entonces me pongo a pensar en los Goicochea, en los, güey, y dices, ¿tan mal estamos? El problema para mí no es Diego Coca, el problema para mí no es los jugadores, el problema para mí es la estructura. Cambias la estructura, dejas de regalar la camisa verde y empieza a naturalizar. Ponles en el culo a los pinches jugadores mexicanos que un extranjero te va a venir a quitar tu lugar, Antuna, porque no vales pa' pura madre. Que necesita un centro delantero bien porque Raúl Jiménez no está bien y el Chaquito necesita ayuda. Que necesita un extremo izquierdo chingón porque el Chucky Lozano me juega por izquierda, me juega por derecha, pero cuando él juega por izquierda y el Tecatito tiene una de sus tantas tragedias que le pasan, ¿a quién voy a utilizar? En la defensa no es posible que nuestra defensa es un asco y tenemos defensas europeos. Johan Vázquez no juega en la de Johan selección. Vázquez es de coraje, o sea, que lo manden llamar y que ni lo metan, siendo el único defensa titular en Europa, en Italia. Bueno, él y César Montes. Bueno, sí, César Montes, que a él sí lo metían, ¿no? Sí, pero tienes ahí sonorenses, por ejemplo. Defensas de calidad que cuando juegan juntos es una mierda, Camus. ¿Qué falta? Liderazgo. ¿Qué te falta? Un Osvaldo Sánchez, un Cuauhtémoc Blanco, un Pavel Pardo, un güey que te sepa parar a la defensa, un güey que te la sepa mover, un güey que sepa escalonar, un güey que sepa hacer la trampa de fuera de juego. Juegan
A nada, Jesús. A nada, ni en pelota parada, o sea, es un equipo que no te da nada, o sea, por ejemplo, la época de la Volpe con Pavel Pardo cobrando Los hasta dardos corners, güey, envenenados. dardos o sea, era, eso nos salvaba muchas veces y aquí ya no hay nada, o sea, nada, o sea, no hay desequilibrio, no hay conjunto, no hay individualidades, no hay No alguien que hay, quiera destacar. no hay ni banca, Jesús. No hay revulsivos. Ya no tienes un Cabrito Arellano que entraba al minuto 70 y te cambiaba el partido. Un Ramón Ramírez que era el motor de la selección junto con Alberto García Aspe. No existe. Hoy sacas hombre por hombre y sale el Chaquito para que entre Henry Martin a tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo el Chaquito. A ver en qué momento cae un pelotazo, cae una bomba ahí al centro, a la cazuela y la Sí, puedo empujar. hombre por hombre, así, y no modifican nada, pues. ¿Y qué Diego Lainez es opinas una basura. Sebastián Córdoba, yo soy cuando fan quiere? de Córdoba y simple y sencillamente no funciona. Hay jugadores que no Alvarado, son de selección. Piojo Alvarado. Piojo Alvarado. Y con nombre mítico, ¿eh? De hecho, yo me reía en la final Roberto de Carlos, ¿no? Chivas porque se llama Roberto Carlos Alvarado y el que metió el gol fue Ronaldo Cisneros. Fíjate. Y Roberto Carlos Alvarado le dio la asistencia. Total, Jesús, es un cochinero lo que se está viviendo en la selección mexicana, como lo que se vive en la política, como lo que se vive en muchos temas más que vamos a seguir tocando en este canal. Pero antes de terminar esto, ¿qué opinas de tú que estás en Las Vegas y que ahí fueron los partidos de la CONCACAF, ¿cómo se llama? Nation Leagues, no sé qué, de 12,000 personas entraron al Juego de México contra Panamá por el tercer lugar, que la verdad me siento muy contento que la afición de Estados Unidos le haya dado la espalda a la selección, porque creo que ellos alimentaron mucho este mal que se está viendo por cómo le venden a la selección, ¿no? Por todo ese rollo del patriotismo desde fuera. Yo tengo un amigo que tenía boletos para el partido de Estados Unidos, Pedro, y Pedro siempre es de la idea de, güey, si juega la selección aquí tenemos que ir, o si juega el Cruz Azul o el América, o sea, ir a apoyar. Para este partido los boletos estaban baratísimos, terminaron estando a $15, Jesús. Espérate, ¿el de Estados Unidos? No, el de Panamá. Ah, ok. Nadie se quiso parar por ahí, me da mucho gusto. Me da mucho gusto que se haga valer el fan y que digan, a Estados Unidos vienen a hacer dinero y aquí siempre se les apoya, güey. Cuando han anunciado que viene Rafa Márquez y el Kikín Fonseca y Osvaldo Sánchez y llegaba y jugaba la selección con Luis Ernesto Mitchell y en lugar de Rafa Márquez jugaba, no sé, César Montes y no juegan las estrellas y aún así los fans mexicanos, güey, abarrotaban todos los estadios de Estados Unidos. Me dio mucho gusto ver eso. Me dio mucho gusto, yo estaba en la calle y pasé enfrente del estadio y volteé a ver y el estacionamiento parecía un día normal, ¿eh? Fíjate que Un día pensé que normal. eso no se iba a dar en Estados Me dio Unidos. gusto, me dio gusto. Lo aplaudo, lo aplaudo, lo aplaudí. No, yo también, la verdad. A Jesús, través de ti. gracias, hermano. Jesús, antes de terminar esto, quiero dejarle una tarea aquí a nuestra gente. Quiero que nos comenten del tema que vamos a hablar la siguiente semana. Que nos dejen aquí unas preguntitas, para ya venir un poquito más, Sí, porque hoy fue freestyle, básicamente. Sí, hoy freestyle. Vamos a hablar de la selección. No sabíamos qué íbamos a decir, no sabíamos qué íbamos a hablar. ¿Cómo somos tú y yo? Exacto. Fluyó. ¿De qué tema vamos a hablar la siguiente semana? Dile al público, por favor, para que empiecen a mandar sus preguntas. Mira, ¿qué te parece si hablamos de nuestras series favoritas o series sobrevaloradas para nosotros? Lo mejor y lo peor. Sí. Tu top 3 de series y tu worst 3 de series. Mi bottom. Ok, perfecto. Entonces, de series, si quieren proponer temas, hablamos de temas.
Aquí el chiste es ir hablando de todo, básicamente, y de los que también se acuerden de cosas que se han dicho en Ferco Shows, en historias que hemos contado, que a lo mejor no las hemos contado censuradas y todo ese rollo. Pues aquí platíquenos, comenten, propongan y las mandamos para el contenido exclusivo sin tapujo. Sin censura, Jesús. Que pase lo que tengan que pasar y que se queme quien se tenga que quemar. Y voy a hablar de cuántas putas se... Ah, no. ¿Cuántas putas veces he tenido? Ah, no. Exactamente. Jesús, un placer haber iniciado este proyecto contigo. Le auguro mucho éxito porque somos tú y yo y dos personas de trabajo, dos personas honestas, son merecedores del éxito, mi hermano. Así que felicidades y bienvenido al programa de Los Inmorales. Boom. Los Inmorales. Yo soy Jesús Camus. Y yo soy Héctor Fernández de Córdoba. Y gracias por apoyarnos. Nos vemos la próxima. Ánimo.